Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y las emisoras que nos acompañan en todo el mundo. La crisis en Brasil realmente parece salirse de caja, por lo menos para la presidenta Dilma Rousseff. Cerca de casi 2 millones de personas se manifestaron contra la presidenta en las calles de todo Brasil el domingo pasado, reclamando el fin de la corrupción que saqueó las arcas de la compañía estatal Petrobras, así como al crecimiento de la economía y al combate de la inflación. Por supuesto, los temas como la inseguridad son temas realmente que en este momento preocupan a la presidenta, son situaciones que la sociedad parece ser que llegó al colmo de la saturación. Vamos a conversar con el licenciado Santiago Pérez. Él es argentino, radicado en Río de Janeiro y analista político internacional. Santiago, bienvenido, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa. 2 millones de personas salieron a reclamar contra Dilma Rousseff. ¿Está caldeado el ambiente en Brasil? Bueno, más o menos hiciste una buena introducción para describir el escenario. Si bien las elecciones fueron hace muy poco y la presidenta Rousseff asumió su segundo mandato el 1 de enero, solamente bastaron un par de meses para que la situación política se complique. Creo que para explicar esto hay algunos factores que vale la pena mencionar. En primer lugar, la presidenta Rousseff había postergado para después de las elecciones algunas medidas económicas impopulares, como son el aumento de algunos servicios públicos muy fuertes. Por ejemplo, se aumentó casi 40% la energía eléctrica para las familias, se recortaron beneficios sociales, es decir, una serie de medidas que apuntan a mejorar las cuentas fiscales, pero que fueron todas postergadas hasta luego de la elección. Por eso quizás la sorpresa fue que, si bien durante la campaña Dilma Rousseff había acusado a su contrincante, Aécio Neves, de que si él ganaba se vendría un paquete de ajustes, fue justamente ella la que debió encaminar medidas que eran exactamente las que ella criticaba que eventualmente tomaría su rival. Eso por un lado. Por el otro, el escándalo de Petrobras, que es una crisis que se encuentra en evolución, ya que a medida que avanzan las investigaciones, el escándalo crece y se complejiza, y la economía que no da ninguna muestra de reactivación, con una perspectiva para este año de crecimiento negativo de medio punto, lo cual habla a las claras de que el país está en una recesión, una inflación que lentamente se acelera, ya en torno al 8% anual. Así que bueno, esa suma de factores fue la que desencadenó las protestas del pasado fin de semana. A todo ese suma de índices que nos das con números, seguramente también hay que agregarle el problema de la caída de popularidad de Dilma Rousseff. Según tengo entendido, está en el orden del 13%. Sí, efectivamente, la caída de la popularidad ha sido muy marcada en los primeros meses de la gestión, y eso tiene una complicación adicional, porque el sistema político brasileño tiene una particularidad, que en el Congreso conviven muchos partidos políticos y es casi imposible, por el sistema electoral que ellos tienen aquí, es casi imposible que un partido tenga una mayoría propia. Es por eso que todas las fuerzas políticas desde el retorno a la democracia se han visto obligadas a negociar acuerdos parlamentarios para construir una base aliada de partidos que permita gobernar. Ahora, este escenario complicado económico, con una caída de la popularidad de la presidenta, está empezando a generar rispideces en la base aliada de partidos, lo cual abre un interrogante en torno a la gobernabilidad de los próximos 4 años, ¿no? Estaba leyendo por ahí, Santiago, declaraciones del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Recordemos, él pertenece al Partido Socialdemócrata, es opositora a Dilma Rousseff, y hizo una referencia a la corrupción, y dijo que la corrupción es una señora que ya tiene muchos años.
Esto podría leerse de muchos factores, de muchas formas, pero yo leería, por ejemplo, que mucho tiene que ver Lula da Silva con todo esto. No, por supuesto. O sea, en líneas generales, la corrupción es un mal endémico, digamos, un mal crónico, una enfermedad crónica en la política brasileña en todos los niveles, a nivel federal, estadual, municipal. Realmente la corrupción es un problema muy serio que tiene el país en líneas generales, pero puntualmente en el caso del Partido de los Trabajadores, ya en el mandato de Lula da Silva estalló el primer gran escándalo que fue el conocido como Mensalão, que era el pago de sobornos a diputados, a legisladores de partidos aliados para la aprobación de leyes en el Parlamento. Y sumado a eso llegamos al escándalo de Petrobras, que como dije anteriormente es una crisis que está en evolución, que no sabemos muy bien a dónde puede llegar esto. Los desvíos de fondos han sido realmente multimillonarios. Inclusive hay una causa dentro de los Estados Unidos, ya que Petrobras, las acciones de la compañía cotizan en Wall Street y la empresa captó miles de millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y hay una causa dentro de los Estados Unidos porque pareciera que los inversores que compraban acciones de buena fe en los Estados Unidos tomaron sus decisiones de inversión en base a balances que estaban inflados. Así que hay una demanda dentro de los Estados Unidos que reclama una compensación. Así que bueno, este es un ejemplo del alcance de la problemática de la empresa, ¿no? Que ha hecho, por otro lado, que las acciones caigan al mínimo en 10 años, ¿no? Evidentemente, crisis es la palabra clave para describir a un Brasil sufriente, porque hay crisis económica, hay crisis social, desempleo, inflación, como tú lo referías, hay crisis moral y también hay una crisis de conducción política a esta altura del partido. Sí, obviamente el liderazgo de Rousseff se ha visto muy deteriorado. Pero bueno, en las manifestaciones se habló un poco de impeachment, que es el juicio político, un proceso por el cual se puede sacar al presidente del poder, que es muy conocido por lo que sucedió con Fernando Collor de Mello, que fue gran caso, digamos, de la política brasileña, donde un presidente debió abandonar el poder. Pero es muy difícil que esto se pueda concretar, al menos por ahora, porque para que esto suceda se tienen que dar dos factores. Por un lado, se tiene que probar la vinculación directa de Dilma Rousseff en un caso de corrupción, que si bien su gobierno está muy comprometido, ella personalmente aún no ha sido alcanzada por estas denuncias y estas investigaciones, así que por ese lado no se podría llevar adelante este proceso, y por el otro se necesitan 2/3 del Congreso para que lo apruebe, y realmente aún la base aliada de partidos permitiría a Dilma contar con el apoyo de 1/3 del Parlamento para bloquear este proceso. Así que digamos que el mandato de la presidenta por el momento no se está viendo amenazado, digamos. No se está viendo amenazado, pero podría agravarse de no haber un elemento que contenga esta crisis que se ha desatado tan fuerte por estas horas, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que en ese sentido será clave el desarrollo de la economía. Es decir, si el gobierno lograra, con algunas medidas que se están tomando durante el corriente año, si el gobierno lograra encauzar la economía y por ahí en 2016 retomar la senda de crecimiento, posiblemente sea más fácil para Rousseff de alguna manera recuperarse de esta situación. Ahora, si la economía continúa en esta situación de prácticamente recesión, con una inflación que presiona el salario de las clases medias, creo que va a ser más complicado, ¿no? ¿Cómo está el tema de la inflación? ¿Qué índices crees que es el pico de inflación que se está dando en este momento? Porcentualmente hablando. Bueno, la inflación está en torno al 8% proyectada para el año 2015, que es la más alta. 8% anual. Bueno, imagínate que un país como Venezuela, un país como Argentina, tiene inflación de más del 30%. El 8% no es tanto, no es tan alarmante, ¿no? No, por supuesto que si se lo compara con Argentina o Venezuela pareciera que no es nada, pero al mismo tiempo si se la compara con países como Chile, Perú o los Estados Unidos o Europa es muy alta. Y esta inflación que se está acelerando un poco
ha hecho que el Banco Central en Brasil tome algunas políticas como, por ejemplo, el aumento de la tasa de interés de referencia que está llegando al 12%, lo cual, si bien puede hacer que la inflación se desacelere, también afecta el costo del financiamiento y afecta el crecimiento económico. Justamente esa medida de aumentar las tasas de interés de la economía fue lo que Dilma Rousseff auguraba como un peligro de la victoria de Aécio Neves en las elecciones presidenciales, diciendo que el candidato del PSDB traería una política más ortodoxa de aumento de tasas y ajuste fiscal. Finalmente fue la propia mandataria la que lo hizo y eso ha generado un poco de desconcierto en sus votantes, ¿no? Ante toda esta crisis que hemos desarrollado en este pequeño y breve análisis, ¿dónde queda parado el paquete anticorrupción que anunció la presidenta para atacar el foco de esta corrupción que tiene mucho de endémico, pero fundamentalmente contrarrestar el escándalo de corrupción en Petrobras? Bueno, evidentemente ayer la noticia del día fue este paquete anticorrupción, que bueno, realmente es un paquete de medidas que busca aumentar penas, etcétera, para, para los casos de corrupción, pero en el fondo me parece que es más un golpe de efecto porque el problema estructural de la corrupción de Brasil es muy profundo y es casi, te diría, hasta social. No creo que esto pueda solucionar el problema de fondo, evidentemente. Por supuesto, es una medida en pro de la transparencia, en pro de la mejora de la calidad institucional, que eventualmente puede ser bien recibida por sectores que se manifestaron en contra del gobierno la semana pasada. Pero bueno, la corrupción en Brasil es un mal que viene de mucho tiempo y no se va a solucionar de un día para otro, ¿no? Bien. ¿Qué quedó de ese monstruo que hace muy poco tiempo admiraba al mundo y que era precisamente un motor de crecimiento y desarrollo de toda América Latina? Bueno, realmente la situación en Brasil da para pensar, sobre todo en lo que respecta a los grandes analistas políticos internacionales. Recordemos la tesis del BRIC, Ajá. que surgió a inicios de siglo, en el año 2001, si me recuerdo, 2002, donde se especulaba con que Brasil, Rusia, India y China serían las potencias que liderarían el crecimiento económico mundial hacia el año 2050. Fue una tesis hecha por Goldman Sachs, que bueno, era digamos, una previa de un nuevo orden mundial donde las potencias tradicionales verían su poder retrocedido con respecto a nuevos actores emergentes. Ahora vemos lo que está pasando en Brasil con un crecimiento económico negativo. Vemos muy difícil que Brasil pueda cuestionar la hegemonía de otros países. Recordemos que esa tesis, digamos, de alguna manera auguraba que los Estados Unidos podrían ser una potencia, digamos, entre comillas, del pasado, pero Estados Unidos, la economía norteamericana, crece más que la brasileña, así que digamos que esa teoría ha quedado un poco deshecha. Inclusive hasta Rusia, que si bien ha visto un poco de protagonismo internacional con la anexión de Crimea, tiene una economía realmente muy complicada en este momento con la caída del precio del petróleo y las sanciones occidentales. Así que me parece que el caso brasileño se puede enmarcar dentro de un análisis global donde quizás no son tanto las grandes potencias emergentes las que pueden marcar la agenda, sino las potencias tradicionales como Estados Unidos. Bien, Santiago, para ir redondeando, ¿cómo estás visualizando este mecanismo de devaluación continua que asumió el gobierno? Bueno, realmente la tensión política local, sumado a un escenario internacional donde el dólar se está valorizando contra el euro, contra la libra esterlina, contra el yen, es decir, se está hablando, si uno lee un diario de finanzas de cualquier país, se habla de superdólar, el dólar está más fuerte el dólar, inclusive con la reunión que hubo ayer de la Reserva Federal, donde se estableció que por el momento no se aumentarían las tasas de interés de Estados Unidos. Perdón, antes de ayer fue eso. Aún así, el dólar sigue muy fuerte. Así que me parece que, por un lado, Brasil está sufriendo este superdólar, como sufren todas las economías emergentes, pero al mismo tiempo la tensión política local
con los hechos de las últimas semanas, sumados a las dificultades que está teniendo Dilma Rousseff para aprobar un paquete de ajuste fiscal en el Congreso, todo eso ha hecho que los inversores se retiren y busquen un refugio en el dólar de mayor seguridad. Así que diría que no es una decisión del gobierno, más que es una circunstancia del mercado, ¿no? ¿Cómo afecta con estas devaluaciones, cómo se ve afectado, por ejemplo, el crédito, los compromisos externos que tiene Brasil, que seguramente para llevar adelante el crecimiento estimado y que lamentablemente se frustra ahora con todo esto, tomó créditos internacionales? Bueno, realmente el frente externo de Brasil se especula con que esta devaluación pueda mejorar un poco las cuentas externas. Brasil estaba con un fuerte déficit fiscal, déficit comercial y porque realmente la moneda estaba muy sobrevaluada y esto había traído un aluvión de importaciones, pero este aumento, esta devaluación de la moneda puede mejorar un poco el perfil brasileño, es decir, En cuanto a las exportaciones. protegiendo la industria de las importaciones, facilitando las exportaciones. Y si sumamos a eso que realmente el Banco Central tiene nada más y nada menos que 350.000 millones de dólares de reservas, comparado con Argentina, por ejemplo, que tiene 20 y pico mil millones, 350.000 millones de dólares. Así que me parece que aún Brasil está sólido en el frente externo. Me parece que aún la solidez en ese sentido da cierta tranquilidad al frente externo, ¿no? Bien, Santiago, te agradecemos muchísimo esta generosidad de compartir tu visión de lo que está sucediendo en Brasil, cosa que me permite solicitarte el compromiso de renovar este diálogo en cualquier momento. Sí, por supuesto, será un placer. Te enviamos un gran abrazo desde aquí de Miami. A Santiago Pérez, licenciado en Política Internacional, pasó por los micrófonos de TV Radio Miami en combinación con Radio Miami Internacional y todas las emisoras asociadas. Vamos a la pausa y volvemos.